Amén. Hechos 2, 43 al 47. Dice en el nombre de Jesús: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo pavor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Pueden estar cómodos, hermanos. Dándole la bienvenida a los amigos que se encuentran en esta noche, y dándole la bienvenida a los hermanos que se encuentran en esta noche también. Quiero compartirles un tema que me costó mucho y me gustó mucho llegar a él, ¿sí? Porque cuando me comentaron que diera la enseñanza, comencé a orarle al Señor y a pedirle que me hablara a mí primero, ¿sí? Para poder yo compartirles la enseñanza en esa hora. Y quise poner como un tema, ¿sí? Y quise ponerle la iglesia que comparte, ¿sí? ¿Por qué la iglesia que comparte? La iglesia, como les decía ahorita, la iglesia que comparte es una iglesia unida, ¿sí? Me fui bien atrás de este versículo y quise saber de dónde viene todo esto, o de dónde venía la iglesia primitiva, la que empezó a compartir. Y encontré que todo empezó desde el día del Pentecostés. Amén. Dice que habían 11 apóstoles, María, la mamá de Jesús, mujeres, y entre todas las personas que habían 120 personas en ese lugar. A veces escuchamos el coro que dice 120 estaban en Jerusalén, ¿sí? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y me gustó tanto que desde ahí empezaron a suceder muchas cosas, ¿sí? Porque ellos empezaron a hablar en lenguas y estaban en una ciudad que no era de ellos. Y ese día en esa ciudad se celebraba una fiesta grande y habían muchas personas que no pertenecían a ese pueblo o a esa ciudad y venían de diferentes ciudades a compartir su fiesta, y pasaban por el lado de esos 120 y decían: oh, mira, estos están locos, están ebrios, ¿sí? Pero habían unos que quedaban sorprendidos al ver esos 120 hablando las mismas lenguas de las personas que venían de afuera, y quedaban sorprendidos porque cómo estas personas iban a hablar el mismo lenguaje si no eran de esa ciudad, ¿sí? El apóstol Pedro escuchaba la multitud o las personas decir que estaban ebrios, ¿sí? Y encontré en la Biblia el primer sermón de Pedro en Hechos 2. Hechos 2 dice, el primer discurso de Pedro, y me llama tanto la atención. Dice Pedro, poniéndose en pie: con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto
y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Amén. Y Pedro siguió predicando, enseñando lo que Dios le había dejado a Pedro. Y en el versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y más adelante dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Empezaron 120, pero no solo se quedaron esos 120, fueron compartiendo lo que Dios les había dejado. Ya no eran 120, sino ya eran 3,120. Y dice la palabra de Dios que ellos siguieron compartiendo la palabra de Dios según el Espíritu, según como Dios les había enseñado, y ya no eran 3,120, ya eran 5,000. Y ya no estaban en una sola ciudad, sino ya estaban en diferentes ciudades. Crecieron conforme Dios les había dicho. Compartir nos une. Estuve estudiando citas bíblicas. Compartir nos une. Dice Romanos 12, del 4 a 5. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Compartir nos muestra el amor de Dios hacia nosotros. Dice en Juan 15, 12, 13, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno paga su vida por sus amigos. Y me gustó algo que él no dice, si usted quiere, ame. Él está mandando, este es mi mandamiento. ¿Sí? Me gustó eso, nos manda a amar al prójimo. Compartir nos trae bendición. Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Compartir trae crecimiento espiritual. Hechos 4, 32, 33. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino lo que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Compartir es adoración. Amén. Y de hacer el bien y de ayudar mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada al Señor. Amén. Eso es lo que encontré en la Biblia y lo que Dios me enseñó conforme a la Biblia. Amén. Ahora yo les quiero compartir conforme a mi vida espiritual. ¿Sí? Me preguntaba, o muchos se preguntan, el hermano Orlando, ¿por qué es tan imperativo? ¿Por qué es tan contento? ¿Por qué le gusta abrazar? ¿Por qué le gusta saludar? Fácil, porque Dios me enseñó a amar. Y yo pensaba hoy en mi casa, ya mi esposa me vio cuando llegué después de mi trabajo y me senté, y yo decía, ¿cómo no voy a amar si Dios me amó a mí? ¿Sí? A veces cuando yo estoy en el videobeat, proyectando el videobeat, ¿ya? Y los cultos están tan bonitos, hermanos, que usted mira personas adorando al Señor. Y eso me gusta, me da alegría. Amén. Me gusta ver cuando llegan amigos y se quebrantan en el Señor. Eso me gusta.
porque eso quiere decir que hay una iglesia unida, hay una iglesia que está transmitiendo amor. La iglesia necesita hablarle a los amigos, pero los amigos también cuando llegan a esa iglesia sienten el amor de Dios en la iglesia. Amén. Cuando yo hablo con personas que son de afuera, del mundo, digámoslo así, me gusta darle amor, ¿sí? Me gusta como igualarme un poquito a ellos, pero no ser como ellos, porque yo tengo a Dios en mi corazón. Pero entonces les doy ese amor porque yo quiero que ellos también tengan a Dios en su corazón, porque Dios no nos enseña a ser egoístas. De lo que tenemos, de eso compartimos. Amén. ¿Por qué digo que Dios me amó a mí también y por qué yo les comparto ese amor? Porque aunque muchos lo vean o me vean así, simpático, bonito, bien vestido, yo también he pasado por cosas que el Señor me ha levantado y me ha sacado, ¿sí? Entonces me gusta hablarle al amigo o al hermano de Dios, porque yo sé que Dios también lo puede sacar de ahí, ¿sí? Y como les dije al principio, yo sé que si usted está en ese lugar es porque Dios tiene un propósito en su vida. Y si de pronto ahorita está pasando por las difíciles, digámoslo así, o si hay algo que lo está atando, lo está quebrantando, déjeme decirle que le quiero compartir el amor de Dios. Amén. Dios hace de lo imposible lo posible. Dios hace que una enfermedad que de pronto para el médico ya no tenga cura, Dios hace que esa enfermedad desaparezca. Amén. Y yo lo digo con fe y creyendo porque yo lo he confirmado, ¿sí? Y les comparto esto porque yo lo he vivido y lo he confirmado y lo he pasado y por eso lo comparto. Amén. Sé que Dios tiene cosas grandes para esta iglesia. Amén. Cosas grandes, grandes para esta iglesia. Se vienen milagros, hermanos. En el nombre de Jesús se vienen milagros. Se vienen liberaciones. En el nombre de Jesús. Se vienen liberaciones. La iglesia está creciendo. Y la iglesia crece porque ahí está el amor de Dios. Porque ahí está el Espíritu Santo. Amén. Y hemos visto, o yo he visto, muchas cadenas romperse en la iglesia. Y he visto al enemigo derrotado también. Y si el enemigo no está derrotado, Dios lo va a derrotar. Amén. Yo quiero ya que se ubique en pie. Y quiero decirle en el nombre de Jesús que Dios tiene propósitos para su vida. Y esta tarde orando, Dios me dijo que hay personas en este lugar que han pensado en quitarse la vida, pero hay poder en el nombre de Jesús. Y por eso les comparto esto. Hay personas que una enfermedad los está llevando a caer en depresión, pero en esta noche les presento al Dios de lo imposible, al Dios sobre todo nombre. Y cuando decimos Dios sobre todo nombre, sobre el cáncer, sobre el SIDA, sobre la úlcera, sobre la fiebre, sobre el dolor de cabeza, sobre todo nombre. Hermanos, soy testigo de que Dios cura un SIDA.
Yo soy testigo de que Dios cura un SIDA. Soy testigo de que Dios cura un cáncer, y aquí hay personas que saben que Dios cura un cáncer, porque también lo han vivido. Una oración con fe cura cualquier cosa, con fe. Cuando una iglesia se une en fe, lo imposible desaparece. La muerte no tiene cura, y Dios levantó de los muertos. Amén. No una vez, muchas veces. Sanó la hija de Jairo, la levantó de los muertos. Un corazón roto, Dios lo cura. Dios lo cura. Hermano, un testimonio de mi vida, de mi juventud. A los 12 años yo me bauticé, pero como no sé, todo joven experimenta cosas de la vida, y me quedé ahí. Empecé a conocer las drogas, el baile, la calle, ¿sí? Mi mamá es cristiana, mi mamá oraba con fe, le pedía al Señor y le decía: Señor, aquí están mis hijos, guárdalos, protégelos. 3 hombres tiene mi mamá, y de pronto mis hermanos no conocen nada de mi vida, pero lastimosamente yo probé las drogas y duré tiempo en las drogas, y me fui por ahí y dejé al Señor acá, ¿sí? Y a los 12 años ya yo compartía la palabra de Dios, ya yo predicaba a los 12 años y cantaba también, pero me fui por ese lado. No me arrepiento, porque los propósitos de Dios solo Él lo sabe, ¿sí? Dios me tuvo que llevar allá y pasar por muchas cosas que pasé para tenerme en ese lugar. Amén. Y una vez llegué a la iglesia, ya después de un tiempo, y me acuerdo que, para no nombrar, no iba en mis 5 sentidos. No iba en mis 5 sentidos, y me senté en un culto, porque eso sí tengo yo, y es un consejo que yo le doy a cualquiera: por lo que esté pasando o lo que esté haciendo, si está mal, busque de Dios. Busque de Dios, que el día que usted menos lo crea, Dios lo va a tocar y Dios lo va a cambiar, porque Él nos ama. Y llegué ese día a la iglesia y me senté en la última banca, y el pastor comenzó a enseñar y hablar y hablar, y terminó el culto y él hizo una invitación, y él decía: y el hermano que está allá, o el joven que está allá, que Dios tiene un propósito en la vida de él, que pasen a este lugar. Y como que yo sentía que me hablaban acá en el oído: pase, pase, que es con usted. Y yo decía: no, no es conmigo, no es conmigo, porque es que como si uno está drogado, ¿cómo uno va a sentir? ¿Cómo uno va a tener sentimientos? Es una mentira. Decía, yo lo decía. Hermano, ¿yo qué digo eso cuando comienzo a llorar? Y yo decía: ¿pero por qué estoy llorando? Una persona así no tiene sentimientos, no siente. Pero Dios tenía un propósito en mi vida. Y volvía y me llamaba: sí, es con usted, venga, vamos, pase. Hermano, ese día yo me dejé guiar por el Señor y pasé al altar. Ese día hablé en lenguas, me reconcilié con Dios. Hermano, no es fácil. No es fácil, porque cuando usted lleva una vida en el mundo para entregarse a Dios, créame que cuesta. Pero esa noche llegué yo a mi casa y le dije: Señor,
De aquí en adelante yo no quiero mirar atrás, yo no quiero pelear con nada. Usted, delante mío, solo usted pelee las batallas. Yo solo quiero servirle, yo solo quiero adorarle y ya, no quiero más. En esta noche, el mismo Dios que me habló en esta iglesia está en este lugar. Y si de pronto usted cree que hay algo que lo está atando, y si de pronto siente el deseo de pasar a este lugar, hoy el culto ha estado bonito, hermoso. O no sé si de pronto toda la iglesia pasamos a este lugar y todos hacemos una oración de amor, agradeciéndole a Dios por todo lo que nos ha regalado y por lo que nos va a regalar, porque esta iglesia va a crecer, hermano. Qué bonito el domingo ver todos los hermanos en el nuevo templo. Créame que yo me llenaba de gozo. No es una alegría del hermano, no es una alegría de la hermana, es una alegría de la iglesia. Todos compartíamos la misma alegría. ¿Y por qué no compartir muchas alegrías más? Con corazones humildes, corazones adoradores, corazones que brillen para los que están afuera. Y así como el apóstol Pablo o los 120 se llenaban de gozo en el Espíritu Santo y ya después eran 5,000, nosotros somos 70, 80. Hermano, antes éramos como 10, ahora somos 80, después somos 120, después somos 500. Compartamos lo que tenemos en el corazón. Y si no queremos hablar, que las personas vean lo que hay en cada uno de nosotros, con amor. Amén. ¿Por qué no cantamos nuevamente esa canción? Y como les dije al principio, usted y Dios, solo usted sabe lo que lo está atando. Nadie, usted y Dios sabe lo que lo está atando. Pero pídale a Dios que lo libre de toda atadura. En el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Y si de pronto alguien se siente débil y necesita una oración, aquí tenemos al pastor. Él puede orar por usted también. Cuando pienso ver